Buenos días. En esta clase continuamos con la unidad 1, Bases cromosómicas de la herencia y análisis mendeliano, y comenzamos a tratar el tema cruzamientos polihíbridos. Hasta ahora estuvimos viendo qué ocurre cuando se cruzan plantas provenientes de líneas puras como parentales que difieren en un carácter. El carácter, color de la semilla. Recuerden, habían plantas que producían semillas amarillas y plantas que producían semillas verdes. Este carácter está controlado por un gen. Estos cruzamientos son denominados cruzamientos monohíbridos. Luego vimos lo que ocurría cuando se cruzaron plantas provenientes de líneas puras, como parentales, que difieren en dos caracteres. Cada uno de estos caracteres está controlado por un gen diferente al otro. Por ejemplo, vimos un carácter, el color de la semilla, controlado por un gen que se encuentra en un cromosoma determinado. El otro carácter, cómo es la superficie de la semilla, si es lisa o si es rugosa. Es un carácter que está controlado por otro gen diferente al anterior. Y ese gen, además, se encuentra en otro cromosoma diferente. Lo denominamos cruzamiento dihíbrido. En esta clase veremos qué ocurre si cruzamos plantas provenientes de líneas puras, como parentales, pero que difieren en tres caracteres diferentes. Cada uno de estos caracteres está controlado por un gen diferente al otro, y cada uno de estos genes se encuentran en cromosomas diferentes. Hasta aquí vinimos analizando caracteres que se transmiten de manera independiente. Recuerden la segunda ley de Mendel, que decía que los caracteres se transmitían en forma independiente. Todos estos caracteres que estamos viendo se encuentran en cromosomas diferentes. Por lo tanto, se transmiten de manera independiente. Son genes que se transmiten de manera independiente. ¿Por qué? Porque se encuentran en cromosomas diferentes. Vamos a realizar un cruzamiento entre individuos altamente homocigotas para tres caracteres. Por ejemplo, vamos a cruzar una planta de arveja de tallo alto, cotiledones amarillos y semilla lisa. Fíjense en cómo están anotados los alelos. La T mayúscula me indica que la planta tiene tallo alto. Una A mayúscula me indica que los cotiledones son amarillos. Una L mayúscula me indica que la semilla es lisa. Por lo tanto, voy a cruzar una planta de tallo alto, cotiledones amarillos y semillas lisas. El genotipo de este individuo es homocigota dominante para los tres genes. Es decir, yo aquí tengo, en este genotipo, tengo tres genes. Un gen, otro gen y otro gen. El gen T me está indicando el carácter altura de la planta. El otro gen, el gen A, me indica color de las semillas. El tercer gen, gen L, me está indicando cómo es la superficie de la semilla. Entonces, este genotipo es homocigota dominante para los tres genes. Voy a cruzar esta planta por un individuo que presenta tallo enano o bajo, cotiledones verdes y semillas rugosas. Fíjense cómo anotamos los alelos. Los alelos son recesivos. Y el genotipo de este individuo será
homocigota recesivo para los 3 genes. Aquí nuevamente presentamos 3 genes. El primer gen, el segundo gen y el tercer gen. Cada uno de ellos homocigota recesivo. El primer gen me está indicando altura de la planta. Como los dos alelos son recesivos, la planta es baja o enana. El segundo gen me está indicando el color de la semilla. Como los dos alelos son recesivos, el color de la semilla será verde. El tercer gen me indica cómo es la superficie de la semilla. Como es homocigota recesivo, la semilla será rugosa. Ahora vamos a cruzar entonces los individuos provenientes de líneas puras altamente homocigotas. Tenemos por un lado parental femenino, homocigota dominante para los 3 genes, cruzado por el parental masculino o polinizador, homocigota recesivo para los 3 genes. Primero, antes de realizar el cruzamiento, se deben obtener las gametas. Vamos a ver cómo obtenemos gametas en un polihíbrido. En el híbrido vimos que de cada gen nos fijábamos qué alelos me producía y luego encerrábamos en un círculo de manera de mantener expresada como círculo la gameta y en el interior la constitución genética de esa gameta. Aquí nosotros agregamos un gen más, agregamos un carácter más, por eso ya tenemos 3 genes, son 3 caracteres diferentes. El primer gen, homocigota dominante, produce alelo dominante. Lo anoto. Como es homocigota y ambos alelos son iguales, solo anoto uno. El segundo gen también produce alelos dominantes, por lo tanto, anoto un alelo. El tercer gen produce también alelos dominantes, por lo tanto, anoto un alelo. Ya tengo cada uno de los alelos de los 3 genes. Recién allí encierro en el círculo que me representa la gameta. Esta gameta, constituida por alelos dominantes, es el tipo de gameta que va a producir este individuo, que es homocigota dominante para los 3 genes. De la misma manera, voy a sacar gametas para los individuos que tienen un genotipo homocigota recesivo para los 3 genes. El primer gen tiene 2 alelos recesivos, es homocigota recesivo, por lo tanto voy a anotar uno de los alelos. El segundo gen también tiene genes homocigotas recesivos, son iguales, por lo tanto voy a anotar uno de ellos. El tercer gen, homocigota recesivo, tiene 2 alelos iguales, por lo tanto voy a anotar uno de los alelos. Y recién allí voy a encerrarlo en un círculo representando a la gameta. Las gametas que produce este individuo homocigota recesivo para los 3 genes son gametas que llevan alelos recesivos. ¿Por qué anoto uno? Porque si recuerdo la primera ley de Mendel, dice que cada miembro de un gen se separa en el momento de formar las gametas. Es decir, que el otro alelo de estos genes irán a otras gametas. Pero nosotros vamos a representar una. Para que haya fecundación, ya tenemos las gametas. Estas gametas deben combinarse. Al combinarse, me van a formar individuos para la primera generación o F1. Todos los individuos de la F1 que resulten de la combinación de estas gametas serán
heterocigotas para los 3 genes. Aquí vamos a ver cómo se han combinado las gametas que llevan los alelos dominantes con las gametas que llevan los alelos recesivos. Entonces, toda la F1 tiene un genotipo heterocigota para los 3 genes. El fenotipo de la F1 será plantas altas, semillas amarillas, de superficie lisa. Fíjense cómo en la F1 no aparecen semillas verdes, no aparecen plantas enanas, no aparece semilla rugosa, porque son caracteres que están dados por los alelos recesivos. Son caracteres recesivos. No se expresan en la F1 porque se encuentran enmascarados por los alelos dominantes. En la F1 los alelos recesivos no se van a expresar. Entonces, como resultado de este cruzamiento, toda la F1 es planta alta, semilla amarilla, semilla lisa. Fíjense cómo puedo anotar el fenotipo solamente presentando el alelo de lo que estoy viendo. Coloco los alelos dominantes con un guioncito en el medio, que es un espacio para ubicar el alelo cuando yo tenga el resultado del genotipo. Por lo tanto, esto me indica que la planta es alta, que la semilla es amarilla y que la superficie es lisa. Ahora, si estudio el genotipo de la F1, tengo la constitución genética completa, con todas las letras. Es heterocigota para los 3 genes y allí ya tengo cubierto el espacio que había dejado anteriormente cuando escribí el fenotipo. Si dejo que se autofecunden estas plantas, aquí encuentro nuevamente el símbolo de autofecundación, dejo que las plantas de la F1 se multipliquen entre sí, F1 por F1, voy a obtener que se van a cruzar las plantas que son heterocigotas para los 3 genes por plantas heterocigotas para los 3 genes. Ahora que permití que la F1 se autofecunde o se multiplique entre sí, tengo que calcular las frecuencias fenotípicas de esa F1. Mi cruzamiento dice que son individuos heterocigotas para los 3 genes por individuos heterocigotas para los 3 genes. Recuerden que habíamos dicho que se trabajaba con el método dicotómico corto y el mecanismo, que lo habíamos aprendido para dihíbrido, consistía en primero tratar el primer gen con el primer gen del otro padre y hacerle un tratamiento como si fueran monohíbridos. Luego trabajar con el segundo gen de uno de los padres y el segundo gen del otro padre. Y también realizar el tratamiento como si fuera monohíbrido. Entonces, vamos a trabajar primero con el primer gen, que es para la altura de la semilla, el primer gen de uno de los progenitores y el primer gen del otro progenitor. Si yo me ayudo con esto, con el cuadrito que tiene la guía de trabajos prácticos, esa tablita de cruzamientos, fenotipos y genotipos, me voy a dar cuenta de que es mucho más fácil averiguar las frecuencias fenotípicas y genotípicas. Entonces, si me fijo en el cuadrito, el cruzamiento entre heterocigota por heterocigota me da una frecuencia fenotípica de 3 a 1. 3 plantas altas a una planta enana o baja. Ahora tengo que analizar el segundo gen, que es el del color de la semilla. Analizo el segundo gen de un progenitor
y el segundo gen del otro progenitor. Ambos son heterocigota, por lo tanto, heterocigota por heterocigota me da una frecuencia fenotípica 3:1. Es decir, 3 semillas amarillas a una semilla verde. Teniendo en cuenta que todos los alelos de un gen se deben combinar con todos los alelos del otro gen, también repito esta proporción fenotípica 3:1 para los alelos recesivos del primer gen. Hasta acá tendríamos resuelto en el caso de 2 caracteres, o sea, en el caso de un dihíbrido analizado por el método dicotómico corto. Pero nosotros en polihíbridos lo que hicimos fue agregar un gen más, agregar un carácter más. Y resuelvo de la misma manera, con el mismo mecanismo. El tercer gen de uno de los progenitores y el tercer gen del otro progenitor. Ambos son heterocigotas, por lo tanto, heterocigota para el tercer gen por heterocigota me da una proporción fenotípica 3:1. 3 semillas lisas, una semilla rugosa. Como todos los alelos de los genes se tienen que combinar con todos los alelos de los otros genes, esa proporción fenotípica se va a volver a repetir para el resto de los alelos del primer gen y del segundo gen. Hasta acá tenemos analizando los datos que nos está dando nuestro cruzamiento. Si yo como polihíbrido agrego un gen más o un carácter más, y ese gen también es heterocigota, podría tener heterocigota por heterocigota y estaría agregando 3:1 para cada uno de estos alelos. Pero nuestro cruzamiento solamente tiene 3 genes o 3 caracteres. Ahora tengo que resolver. Ahora tengo que obtener las frecuencias fenotípicas. El mismo mecanismo del método dicotómico corto para dihíbridos. Multiplico las frecuencias 3 por 3 por 3, 9, perdón, 3 por 3, 9 por 3, 27, y anoto el fenotipo que fui analizando. Continúo 3 por 3, 9 por 1, 9, y anoto el fenotipo que fui analizando, que viene de aquí. Continúo por mi línea dicotómica. 3 por 1, 3 por 3, 9. Anoto el fenotipo. 3 por 1, 3 por 1, 3. Anoto el fenotipo. Luego analizo esta segunda parte. 1 por 3, 3 por 3, 9. Anoto el fenotipo que me da. 1 por 3, 3. Sigo por acá. 1. Me da 3 y anoto el fenotipo. 1 por 1, 1 por 1 por 3, 3. Anoto el fenotipo. Y finalmente todos los alelos recesivos. 1 por 1, 1 por 1, 1. Si sumo cada una de estas frecuencias, 27, 9, 9, 3, 9, 3, 3, 1, me da como resultado 64. 64 probabilidades de combinaciones. ¿Se imaginan? Si yo hiciera un cuadro de Punnett, voy a tener 64 combinaciones de fenotipos. De la misma manera, busco la frecuencia genotípica. Para el primer gen, la frecuencia genotípica será 1, 2, 1. También nos fijamos en nuestra tablita.
heterocigota por heterocigota, ese cruzamiento me da una frecuencia genotípica 1, 2, 1. Un homocigota dominante, 2 heterocigota, un homocigota recesivo. Para el segundo gen en estudio, la frecuencia genotípica será 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Es decir, que todos los alelos se tendrán que combinar, todos los alelos del segundo gen, con todos los alelos del primer gen. Todos los alelos del segundo gen se tienen que combinar con todos los alelos del primer gen. Y así sucesivamente. Para el tercer gen, como también es un heterocigota por heterocigota, la frecuencia genotípica será 1, 2, 1. Para cada uno de los alelos voy a tener una frecuencia genotípica 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 y así sucesivamente. Luego tengo que resolver para obtener ya ahí recién la frecuencia genotípica. El resultado será el siguiente. Voy a multiplicar 1 por 1 por 1, me da 1. Y copio el genotipo que estuve analizando. Sigo la línea dicotómica. 1 por 1, 1. Voy por acá. Por 2 es 2. Y copio el genotipo. Luego 1 por 1, 1. Por 1, 1. Y copio el genotipo. Y así voy resolviendo con mucho cuidado de no equivocarme y de no cruzarme de líneas dicotómicas cada uno de estas combinaciones. Hasta que finalmente voy a llegar a la línea de todos los alelos recesivos. 1 por 1, 1 por 1, 1. Fíjense cómo la frecuencia genotípica ha cambiado. Para polihíbrido con 3 caracteres o 3 genes será 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 8, 4, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Si se agregara aquí un cuarto gen, la frecuencia se va a hacer cada vez más diferente a esta. Si sumo todas estas frecuencias, voy a tener 64. Coincide con las 64 posibilidades que tengo de combinaciones genotípicas. Suponiendo que yo aquí tengo dibujado el cuadro de Punnett con los alelos que estuvimos analizando, nos va a quedar representado muy semejante a esto. Este es un cuadro de Punnett donde podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gametas masculinas y 8 tipos de gametas femeninas. Cada una de estas gametas es diferente en la constitución genética, pero es muy semejante a la constitución genética de las gametas masculinas. Son las gametas también producidas por 2 parentales que difieren en 3 caracteres. Fíjense, 8 por 8, 64. Aquí voy a encontrar las 64 posibilidades de combinaciones genotípicas. Y voy a tener el homocigota dominante para los 3 gen en una proporción 1 en 64. Y en el otro extremo, el homocigota recesivo para los 3 genes en una proporción 1 en 64. Si bien este cuadro de Punnett no está realizado con los mismos alelos, las mismas letras que nosotros hicimos nuestro método dicotómico, pero si reemplazamos por nuestros alelos, por nuestros genes, nos va a dar un cuadro muy semejante a esto. Por eso decíamos que tener que hacer un cuadro de Punnett para obtener los genotipos llega un momento en que se torna bastante engorroso.
y nosotros optamos por el método dicotómico corto. Finalmente, en un cruzamiento polihíbridos, donde están involucrados 3 caracteres, es decir, controlados cada uno de ellos por 3 genes diferentes, existen 64 posibles combinaciones de 8 tipos diferentes de gametos aportados por cada padre. Si nosotros el primer padre, que tiene un genotipo heterocigota para los 3 genes, obtenemos gametas por método dicotómico corto, vamos a ver que nos da 8 tipos de gametas con diferentes constitución genética. Lo mismo para el otro padre de la F1, es decir, 8 gametas femeninas y 8 gametas masculinas, 8 por 8, 64. Cuando se combinen me va a dar las 64 posibles combinaciones. Estas combinaciones darán origen a 27 genotipos diferentes y habrá 8 fenotipos diferentes en la F2. Dentro de esos 8 fenotipos diferentes van a encontrarse los 27 genotipos en la F2. Haciendo un repaso entre monohíbridos, dihíbridos y polihíbridos, vemos que en un cruzamiento monohíbrido tenemos 2 clases fenotípicas en la F2, lo cual nos da una proporción fenotípica 3:1. En un cruzamiento dihíbrido obtenemos 4 clases fenotípicas en la F2. Obtenemos una frecuencia fenotípica 9:3:3:1. En un cruzamiento polihíbrido de 3 genes hay 8 clases fenotípicas en la F2. Y esto nos da una proporción fenotípica 27:9:9:3:9:3:3:1. Ahora comparamos las proporciones genotípicas. En un cruzamiento monohíbrido se producen 3 clases genotípicas en la F2, con una proporción genotípica 1:2:1. En un cruzamiento dihíbrido se obtienen 9 clases genotípicas en la F2, con una frecuencia genotípica 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. En un cruzamiento polihíbrido con 3 genes involucrados, hay 27 clases genotípicas que aparecen en la F2 y la proporción genotípica sería 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 2:4:2, 4:8:4, 2:4:2, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. Gracias.